Seguramente me estáis mirando ahora mismo y pensando, ¿pero cómo? ¿Cómo se llega a eso? Yo lo entiendo. De verdad que lo entiendo. Porque yo pensaba exactamente lo mismo cuando veía esas historias en la tele. Esas historias de gente que acaba metida en situaciones que desde fuera parecen imposibles. Situaciones que parecen fruto de la estupidez o de la debilidad. Pensaba, a mí no me pasaría. Pensaba, yo lo vería venir. Y ahora estoy aquí contándoos esto. Y la única conclusión a la que he llegado después de años de terapia, años de darle vueltas en la cabeza, es que no existe el tipo de persona a quien no le puede pasar. Existe el momento equivocado, la persona equivocada, y una grieta en ti que tú mismo desconocías. Eso es todo. Mi nombre es Marcos. Tengo 34 años. Y voy a contaros algo que no le he contado completo a casi nadie. Porque hay partes de esta historia que me avergüenzan todavía. Y hay partes que me aterran. Y hay partes que, si os soy honesto, no entiendo del todo ni yo. Pero voy a intentarlo. Porque si no lo cuento, se queda dentro. Y lo que se queda dentro acaba pudriendo. Crecí en un bloque de pisos en Móstoles. De esos bloques de los años 80 que huelen a humedad en el portal y tienen el ascensor que siempre está roto. Cuarto piso, letra C. Mi madre se llamaba Amparo y trabajaba en una mercería del centro. Y mi padre, Antonio, era instalador de calderas. Gente normal, de barrio, de los que pagan el alquiler a tiempo y guardan el dinero en un sobre debajo de los jerseys del armario. No éramos ricos, pero tampoco pasábamos hambre. Lo que sí pasábamos era silencios. Muchos silencios. Mi padre y mi madre llevaban mal lo suyo desde que yo tenía uso de razón. Y a mí me tocó crecer entre esos silencios como quien aprende a moverse entre los muebles a oscuras. Con cuidado, sin hacer ruido, intentando no tropezar. Cuando tenía 12 años, mi padre se fue. No hubo drama, no hubo gritos, o por lo menos no delante de mí. Un día sus cosas estaban en los cajones y al día siguiente no estaban. Mi madre dijo que se había ido a vivir a otro sitio y que todo iba a seguir igual para mí, que le vería los fines de semana. Y durante un tiempo fue así. Cogía el autobús hasta el barrio de mi padre, que se había ido a vivir a un piso de alquiler en Leganés. Un sitio más pequeño todavía, con las paredes finas y los vecinos escandalosos, y pasábamos el sábado juntos viendo el fútbol o dando una vuelta. Él no hablaba mucho, yo tampoco, pero estábamos ahí, y supongo que eso contaba. Lo que me marcó de verdad fue que mi padre nunca me presentó a nadie, quiero decir, nunca le puse cara a ninguna mujer de su vida. Sabía que tenía alguna, porque a veces cogía el teléfono con una voz diferente, más baja, más privada, y porque una vez encontré en el baño de su piso un bote de crema que claramente no era suyo. Pero nunca me dijo nada, y yo no pregunté. Esa era la dinámica que teníamos, los dos fingiendo que lo que no se nombraba no existía. Mi padre murió cuando yo tenía 26 años. Infarto. Rápido, sin avisar, como él hubiera querido si le hubieran preguntado, que era una persona que odiaba las despedidas largas y los hospitales. Me llamaron un martes por la mañana. Yo estaba en el trabajo, en un almacén de distribución donde llevaba 2 años de mozo. Y recuerdo que salí al aparcamiento a recibir la llamada y me quedé mirando el asfalto pensando que tendría que llorar y no podía. No podía llorar. No sé si eso dice algo de mí o dice algo de la relación que teníamos, o dice algo de las dos cosas. El entierro fue en Móstoles, en el cementerio de la carretera de Toledo. Vino poca gente. Algunos compañeros de trabajo, un par de amigos de su época en el barrio, mi tío Fermín que vive en Cuenca y que apenas lo conocía. Y ella. Ella se llamaba Nuria. No supe quién era hasta después.
Durante el entierro la vi de lejos. Una mujer de unos 40 y tantos, morena, con el pelo recogido y un abrigo negro que parecía de otra época. De esos abrigos con botones grandes que ya no se llevan. Estaba apartada del grupo, cerca de un árbol, y no lloraba. Pero tenía esa expresión que tiene la gente cuando lleva horas aguantando y está al límite. La miré un momento y aparté la vista. No le di más importancia. Fue mi tío Fermín el que me dijo quién era. Después, en el bar de la esquina al cementerio donde fuimos a tomar algo porque hacía frío y nadie sabía muy bien qué hacer con el cuerpo y el tiempo. Me dijo, ¿sabes quién es esa mujer? Y yo dije que no. Y él me dijo, es la novia de tu padre, que llevaban juntos no sé cuánto tiempo. Años, creo. Me quedé con la información guardada en algún sitio de la cabeza y no hice nada con ella. ¿Qué iba a hacer? Mi padre había muerto. Lo que hubiera tenido con esa mujer era cosa suya, y ya no importaba. Recogí mis cosas, volví a Móstoles. Intenté volver a la rutina. Pero la rutina después de que muere alguien no es la misma rutina de antes, aunque lo parezca. Hay algo que se descoloca, y yo en esa época estaba ya bastante descolocado de por sí. Había dejado el piso compartido que tenía con 2 compañeros porque uno de ellos se fue a vivir con su novia y el otro se quedó sin trabajo y no podía pagar. Así que me había vuelto a casa de mi madre temporalmente, que es una de esas frases que la gente dice con la intención de que dure 2 meses y acaba durando 2 años. Trabajaba en el almacén, salía poco, no tenía pareja, no tenía demasiados planes. Era una vida que funcionaba en el sentido de que no se caía. Pero no era exactamente lo que había imaginado. Lo que había imaginado, si os soy sincero, no era gran cosa tampoco. Un piso propio, aunque fuera pequeño. Un trabajo que no fuera de almacén, algo con más futuro, aunque no sabía muy bien de qué. Una persona con quien compartir las cosas. Sueños sencillos, ya veis. No pedía mucho. Pero estaba lejos incluso de eso. 3 semanas después del entierro, me llamó Nuria. No sé cómo consiguió mi número. Supongo que a través de algún conocido de mi padre, o quizá él le había dejado mis datos en algún sitio, no lo sé. El caso es que me llamó un jueves por la tarde, y me dijo que era Nuria, y se paró un momento, como buscando la palabra, y luego dijo, la pareja de tu padre, y que necesitaba hablar conmigo de algunas cosas relacionadas con él, si yo tenía tiempo. Mi primer instinto fue decir que no. Tenía esa cosa, ese mecanismo de defensa mío de toda la vida, que consiste en evitar las conversaciones incómodas, posponiéndolas hasta que se resuelven solas o se pudren, lo que llegue primero. Pero algo me hizo decir que sí. No sé qué fue. Quizá la curiosidad. Quizá el hecho de que su voz sonaba tranquila, sin drama, sin la histeria que yo esperaba, sin saber muy bien por qué. Una voz normal. Una voz que no pedía nada exagerado. Quedamos en un bar de Leganés, cerca del que había sido el piso de mi padre. Un bar de barrio, de esos con las mesas de fórmica y la televisión siempre encendida y los vasos de vino por 2 euros. Llegué antes que ella. Pedí un café y estuve mirando la puerta. Cuando entró, la reconocí del entierro, pero de cerca era diferente. Más pequeña de alguna manera. Más real. Llevaba una chaqueta vaquera y el pelo suelto y parecía cansada, de ese cansancio que no es de un día, sino de mucho tiempo. Me saludó con 2 besos. Se sentó enfrente, pidió una tónica y sin preámbulos me dijo, tu padre me dejó algunas cosas. Cosas personales, nada de valor, unas fotos, unos papeles. Pensé que quizá tú querrías tenerlos. Era eso, solo eso. Me había imaginado una reclamación, algún lío de herencia, algún drama, y era solo eso. Una caja con fotos y papeles que ella quería devolver a la familia. Me sentí un poco tonto por haber llegado con la guardia tan alta.
Estuvimos casi 2 horas en ese bar. No sé muy bien cómo pasó. Empezamos hablando de mi padre, de cómo era, de las cosas que le gustaban y las que no. Y fue raro, pero no desagradable. Era como ver a alguien a quien conoces de una foto y descubrir que tiene más dimensiones de las que esperabas. Ella me contaba cosas de mi padre que yo no sabía, detalles pequeños, que le gustaba escuchar la radio por la noche antes de dormirse, que tenía manía en no dejar nunca el depósito del coche por debajo de la mitad, que cuando estaba nervioso se ponía a ordenar los cajones, cosas sin importancia, pero cosas que lo hacían más real, más presente, que todo lo que yo había guardado de él. Al final del todo, cuando ya nos levantábamos para irnos, me dijo, si alguna vez quieres hablar de él, ya sabes. Y me dio su número, aunque ya tenía el mío. Y yo lo guardé en el teléfono pensando que probablemente no lo usaría. Lo usé 2 semanas después. No hubo una razón concreta. Fue un domingo por la noche, de esos domingos vacíos que pesan. Y le mandé un mensaje que decía algo como, hola, soy Marcos, el hijo de Antonio. ¿Cómo estás? Una cosa sin pretensión ninguna. Ella contestó enseguida, y estuvimos escribiéndonos un rato. Y luego otro domingo. Y luego entre semana. Y luego todos los días. No me daba cuenta de lo que estaba pasando. O me daba cuenta y no lo nombraba, que no es lo mismo. Había algo en hablar con ella que me resultaba diferente a hablar con cualquier otra persona. No sé si era porque era mayor, 16 años mayor que yo. Y eso le daba una manera de estar en el mundo más asentada, más sin ansiedad. O porque había compartido algo con mi padre y eso la conectaba a mí de una manera extraña. Como un hilo que yo no había elegido pero que estaba ahí. O simplemente porque ella me escuchaba de verdad, con esa atención que tiene la gente que ha vivido suficiente como para saber que escuchar es más difícil que hablar. El caso es que empezamos a quedar. Primero con la excusa de la caja, que tardamos semanas en abrir porque ninguno de los dos parecía tener prisa. Luego, sin excusa, un café, una tarde en el mercadillo de Leganés, donde ella buscaba plantas para su terraza. Una vez que quedamos a ver una película en su casa porque llovía y no apetecía salir. Su casa era un piso de los años 70 en una calle tranquila, con los techos altos y el parquet crujiente, y las ventanas que no cerraban del todo. Tenía libros por todas partes, en estanterías, en pilas sobre la mesa, en el suelo junto al sofá. Tenía plantas en el balcón y un gato viejo y gordo que se llamaba Clint, que tardó meses en dejarme tocarlo. Había algo en ese piso que era, no sé, cálido. Del tipo de calidez que no viene de la calefacción, sino de que alguien vive de verdad en un sitio, que lo ha ido llenando de cosas que importan. Tardé mucho en ponerle nombre a lo que sentía. Me resistí todo lo que pude, porque tenía claro que era raro, que era complicado, que había una parte objetiva de la situación que era difícil de ignorar. Esta mujer había estado con mi padre. Eso no tenía una forma fácil de ser nombrado, pero los sentimientos no preguntan si tienen una forma fácil de ser nombrados antes de aparecer. Simplemente aparecen. Fue ella quien lo dijo primero. Íbamos en su coche. Un Renault Clio ya viejo con el salpicadero lleno de rayones. Volvíamos de no sé dónde, una tarde de entre semana de esas que no tienen forma definida. Y se paró en un semáforo y me miró y me dijo, «Tengo que decirte algo». Y yo supe, antes de que lo dijera, lo que era. Lo supe porque lo estaba pensando yo también desde hacía semanas. Me dijo que había empezado a sentir cosas que no esperaba sentir, que no sabía si era una locura, que si yo quería, lo olvidábamos y seguíamos siendo lo que éramos, que tampoco tenía un nombre claro. Y yo estuve callado el tiempo que duró el semáforo en rojo. Y
y cuando se puso verde le dije, yo también. Así empezó. Lo que siguió a eso fueron, puedo decirlo ahora, los meses más extraños y más intensos de mi vida. Extraños porque no había manual para aquello. No había nadie a quien preguntarle cómo se hace. No había forma de hablar de ello sin ver en la cara de la gente esa expresión de incomodidad que aparece cuando algo no encaja en ninguna categoría conocida. E intensos, porque cuando algo es así, cuando no tiene categoría, cuando no está normalizado ni banalizado por la costumbre, lo vives de una manera que no tiene amortiguación. Todo directo, todo sin filtro. No se lo conté a nadie durante meses. A mi madre, menos que a nadie. La idea de contárselo a mi madre era tan imposible que ni la dejaba entrar en la cabeza. A mis amigos tampoco, a los pocos que tenía, porque no sabía cómo empezar esa conversación sin que terminara mal. Así que lo llevaba solo, que es como lleva las cosas la gente que no sabe pedir ayuda, que somos más de los que parece. Con Nuria todo iba bien, o eso pensaba yo. Teníamos algo que funcionaba dentro de su rareza. Ella era una persona ordenada, metódica, con sus rutinas y sus costumbres. Y yo me fui acoplando a esas rutinas casi sin darme cuenta. Los jueves cenábamos juntos en su piso. Los sábados a veces íbamos a un mercadillo o a dar un paseo. Los domingos ella hacía planes con su hermana y yo hacía mis cosas, o lo intentaba. Las primeras señales de que algo no iba bien no llegaron como un golpe. Llegaron como llegan casi siempre, que es poco a poco, de una manera que puedes ignorar si quieres, si tienes suficientes ganas de ignorarla. La primera fue una cosa pequeña. Habíamos quedado un jueves para cenar, como siempre, y yo llegué al piso de Nuria con 20 minutos de retraso porque el autobús se retrasó. 20 minutos, nada. Y ella abrió la puerta con una cara que yo no le había visto hasta entonces. No era enfado exactamente, era algo más frío. Me miró y dijo, «¿Llevas retraso?» No como una pregunta, no como un reproche con afecto, como una constatación. Y yo dije que sí, que el autobús, que lo sentía. Y ella dijo, «Entra». Y cenamos con una tensión que no se nombró en toda la noche y que desapareció solo cuando yo me fui. Y al día siguiente le mandé un mensaje diciendo que lo sentía otra vez, y ella contestó, «No importa, olvidado». Pensé que era un malentendido, que ella tenía ese día malo, que yo había leído mal la situación. Así funcionan las primeras señales. Siempre hay una explicación alternativa disponible, y la mente elige la que duele menos. La segunda fue unas semanas después. Yo mencioné, de pasada, que había quedado con un amigo del almacén, un chico que se llamaba Dani, a tomar unas cañas el viernes. Y Nuria me dijo, «¿Quién es Dani?» Y yo le expliqué que era del trabajo, que nos conocíamos desde hacía tiempo. Y ella dijo, «Nunca me habías hablado de él». Y yo dije que no había razón especial para haberlo hecho, que era un compañero. Y ella se quedó callada un momento y luego dijo, «Claro». Con ese claro, que no es claro, que es todo lo contrario. Fui a tomar esas cañas con Dani, pero estuve incómodo toda la tarde. Me mandó un par de mensajes mientras estaba allí, preguntando qué estaba haciendo, y yo contesté puntualmente y llegué a casa antes de lo que tenía pensado. No porque ella me lo pidiera, sino porque me sentía, no sé, culpable. Y esa culpa no tenía una base racional, pero estaba ahí. Tardé en reconocer ese mecanismo porque era muy sutil. No era que me dijera, «No quiero que salgas». No era que me prohibiera nada. Era una presión mucho más difusa, mucho más difícil de señalar. El gesto, el silencio, el claro que no es claro. La pregunta que no es una pregunta sino una forma de decirte que algo te está saltando, aunque no sepas exactamente qué. Y yo,
que venía de una familia de silencios, de una infancia donde aprendí que la gente no dice lo que siente, pero lo proyecta de 1000 maneras. Yo era terriblemente vulnerable a ese tipo de comunicación. La entendía, la recibía, me la metía dentro y la rumiaba. Y el resultado era siempre el mismo: acabar siendo más cuidadoso, más atento, más pendiente de no causar ese malestar otra vez. Lo que siguió a eso fue un proceso gradual que ahora, con perspectiva, veo claramente, pero que en el momento era invisible precisamente porque era gradual, como cuando la temperatura baja 1 grado al día. No te das cuenta del frío hasta que ya tienes los huesos helados. Fui dejando de quedar con Dani. No porque Nuria me lo dijera, sino porque quedar con Dani requería una energía que yo no tenía. La energía de gestionar la incomodidad antes y después. Fui dejando de hablar con mis amigos con la misma frecuencia. Fui pasando más tiempo en el piso de Nuria, más noches, más fines de semana, y fue pareciendo natural porque era natural, o eso me parecía. Estábamos bien juntos, teníamos conversaciones que me gustaban. Había una intimidad que yo no había tenido con nadie. Pero había también una cosa que no era bienestar, que iba creciendo debajo de todo lo demás, como esas humedades que no ves hasta que ya han llegado a la pared. El momento en que lo entendí de verdad, o al menos empecé a entenderlo, fue una noche de invierno. Hacía ya casi 1 año desde que habíamos empezado. Estábamos en su piso, los dos en el sofá, y yo estaba mirando el móvil, mirando nada en concreto. Y ella me preguntó qué miraba. Le dije que nada. Me dijo, dámelo. No como una petición, como una orden dicha en voz baja, con una calma que era más exigente que cualquier grito. Y yo le di el móvil. No porque tuviera algo que esconder. No tenía nada que esconder. Se lo di porque en ese momento, en ese segundo, la alternativa parecía algo que no podía gestionar. Y ella lo revisó. No todo, unos minutos. Y luego me lo devolvió sin decir nada. Y yo estuve toda la noche sin poder dormir, pensando en ese gesto mío, en ese segundo en que no había dudado, y sin saber muy bien qué pensar de mí mismo. ¿Por qué no me había negado? Era mi móvil, era mi privacidad. Tenía todo el derecho del mundo a decir que no. Y sin embargo, no lo había dicho. Y lo peor no era que no lo hubiera dicho. Lo peor era que en el momento no me había parecido mal. Me había parecido lo más fácil, lo más razonable. Y eso sí que me asustó. No era la primera vez que cedía en algo así. Había cedido en cosas más pequeñas docenas de veces. ¿A dónde íbamos? ¿Qué comíamos? ¿Cómo pasábamos los fines de semana? Siempre era más fácil ceder que lidiar con esa tensión que Nuria sabía crear sin decir casi nada. Pero el móvil era diferente. El móvil era un límite que yo sabía que era un límite, y aún así lo había cruzado sin resistencia. Esa noche, en su cama, con ella dormida a mi lado y Clint el gato pesándome en los pies, pensé por primera vez la palabra que no había querido pensar. Control. Pensé, esto es control. Y luego pensé, pero es que ella no me controla. Nadie me obliga a hacer nada, yo elijo estar aquí. Yo podría levantarme ahora mismo y irme. Y eso también era verdad. Podía irme. La puerta no tenía llave por fuera. Nadie me retenía. Y sin embargo no me fui. Y eso era lo que no entendía. Eso era lo que me iba a costar mucho tiempo entender. Porque la trampa en la que estaba no era una trampa física. No era una habitación cerrada, ni una cadena, ni nada de lo que aparece en las películas. Era algo mucho más difícil de ver y mucho más difícil de salir. Era una trampa hecha de mis propias necesidades, de mi soledad, de mi manera de querer, de todos esos años de aprender a ceder para que hubiera paz. Ella lo sabía.
No sé si lo sabía de forma consciente o si era algo que hacía de manera instintiva, pero lo sabía. Había encontrado la grieta. Y la había ido ampliando, milímetro a milímetro, con paciencia, sin prisa, hasta que yo estaba metido dentro sin haber notado el momento exacto en que entré. Recuerdo una conversación que tuvimos. Creo que fue en febrero, en la cocina de su piso. Los dos tomando café por la mañana. Yo había mencionado que mi madre me había preguntado si iba a ir a comer el domingo, que era el cumpleaños de mi tío Fermín. Una comida familiar, nada del otro mundo. Y Nuria me dijo, ¿y vas a ir? Y yo dije que pensaba que sí, y ella me dijo, claro, claro. Y siguió bebiendo su café mirando por la ventana. Ese silencio duró 3 días. No fue un silencio de no hablar. Seguimos hablando, cenando juntos, durmiendo en el mismo piso. Pero había algo en ella que se había retraído, algo que se había apagado, y yo lo sentía como una presencia física, como si el aire en las habitaciones fuera más denso. Y yo no sabía qué había hecho mal, o sí lo sabía, en algún nivel, pero no quería admitirlo. Había hecho mal decir que iba a ir a comer con mi familia. Eso era todo. Había hecho mal tener familia a la que ir a ver. Fui a la comida. Me obligué a ir porque algo en mí sabía que si no iba, estaría cruzando un umbral que luego sería muy difícil de descruzar. Pero estuve toda la comida con el teléfono en el bolsillo, pendiente de si llegaba algún mensaje, con esa sensación de que estar ahí era un problema que tendría consecuencias. Y cuando volví, cuando entré en su piso esa noche, ella me recibió con una normalidad perfecta, sonriente, cariñosa, como si los 3 días anteriores no hubieran existido. Y yo sentí alivio. Un alivio enorme, desproporcionado. El alivio de quien ha estado esperando recibir un golpe y no ha llegado. Y ese alivio me dijo todo lo que necesitaba saber sobre en qué situación estaba. Porque el alivio de que no te peguen solo lo siente quien ya sabe que te pueden pegar. No me pegó nunca. Quiero que quede claro. Lo que Nuria hacía no dejaba marcas visibles. No había gritos, no había insultos, no había amenazas directas. Había algo mucho más sofisticado y mucho más efectivo. Había la retirada del calor, el frío controlado y temporal que te hacía valorar el calor de una manera que no es sana, que es el tipo de valoración que te hace tolerar cualquier cosa con tal de que vuelva. Y así estuve yo durante meses, aprendiendo a anticipar sus estados, a leer sus silencios, a calibrar qué podía hacer y qué no podía hacer, qué conversaciones eran seguras y cuáles no. Fui convirtiéndome en un experto en Nuria, de la misma manera que de niño me había convertido en un experto en el ambiente de mi casa, midiendo el terreno antes de cada paso. El problema, el verdadero problema, es que durante mucho tiempo eso no lo viví como un problema. Lo viví como amor. Porque eso es lo que te han contado que es el amor. Atención constante, pensar siempre en el otro, adaptar tu vida a la de otra persona. Nadie te dice que hay una diferencia entre elegir hacer eso y no poder dejar de hacerlo. Nadie te dice que hay un punto en que la atención que le prestas a alguien deja de ser cariño y se convierte en vigilancia de tu propia supervivencia. Yo tardé mucho en ver esa diferencia. Demasiado. Para cuando empecé a verla, ya llevaba casi 2 años en aquello. Ya no vivía en casa de mi madre. Me había mudado al piso de Nuria, que fue algo que ocurrió de manera tan gradual que tampoco tuve la sensación de haber tomado una decisión. Primero me quedaba cada vez más noches. Luego tenía ropa allí. Luego tenía ahí mis cosas del baño. Luego un día ella dijo que era absurdo que yo siguiera pagando a mi madre por vivir allí si prácticamente vivía en su piso. Y yo vi la lógica de ese argumento, porque la lógica de ese argumento existía. Y me mudé.
Y en el momento en que me mudé, me di cuenta de que algo había cambiado. O quizá no me di cuenta entonces. Quizá lo que me di cuenta fue de otra cosa que ya llevaba tiempo siendo verdad. Que Nuria y yo nunca hablábamos de mi padre. En casi 2 años de estar juntos, en cientos de conversaciones, en noches enteras hablando de todo, nunca habíamos hablado en serio de él. Al principio había sido así porque los dos estábamos en duelo, y el duelo a veces necesita silencio. Pero después, cuando habría sido natural mencionarlo, cuando habría sido natural que yo preguntara, que ella contara, no pasaba. Y yo lo notaba. Notaba que había una zona en Nuria que estaba vallada, y que si me acercaba a esa valla, algo en ella se tensaba. Un día lo intenté. Fue una noche de verano, en su terraza, con las plantas de ella y el olor a calor de ciudad. Le pregunté cómo habían empezado ella y mi padre, cómo se habían conocido. Una pregunta normal. Ella tardó en contestar, y cuando contestó me dijo una cosa que no esperaba. Me dijo: Marcos, hay cosas que es mejor no remover. Y yo dije: ¿por qué? Y ella me miró con esa mirada que yo ya conocía, y dijo: confía en mí. Y yo callé, y no pregunté más. Pero esa noche, mientras ella dormía, estuve pensando en esa frase. Hay cosas que es mejor no remover. ¿Por qué? ¿Qué había que no se podía remover? ¿Qué había en la historia de ella y mi padre que no podía contarme? Yo era su hijo. Si había algo que necesitaba saber, era yo. Y entonces, por primera vez, empecé a preguntarme qué sabía yo realmente de Nuria. Y la respuesta, cuando me la formulé de verdad, me dejó frío. Sabía lo que ella me había contado, y no tenía manera de verificar nada de ello. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, y yo seguí viviendo en ese piso con esa mujer y con ese gato viejo, y con esa pregunta que no tenía respuesta girando en algún lugar de mi cabeza como una lavadora que no termina el ciclo. Hay cosas que es mejor no remover. Me la repetía a mí mismo a veces, casi como si quisiera convencerme de que tenía razón, de que había cosas que era mejor dejar quietas. Pero hay un tipo de persona a quien no le funciona eso, a quien el mejor no remover le actúa como un imán, y yo, sin haberlo elegido, era ese tipo de persona. No hice nada con esa inquietud durante semanas. La guardé. Aprendí a vivir con ella como se vive con un dolor sordo de espalda. Está ahí, lo notas, pero te acostumbras a funcionar con él, porque la alternativa, que es parar y hacerle caso, parece peor. Seguí con mi rutina en el piso de Nuria. Seguí yendo al almacén. Seguí comiendo con ella los jueves, durmiendo a su lado, viendo sus series, escuchando sus opiniones sobre todo, que eran siempre opiniones firmes, del tipo de opiniones que no invitan a la réplica, sino que la cierran. Porque eso era otra cosa que fui notando con el tiempo. Nuria no discutía. No en el sentido normal de la palabra. Ese ir y venir de argumentos que tienen dos personas que se respetan mutuamente. Cuando yo no estaba de acuerdo con algo, cuando lo decía, lo que ocurría no era una discusión. Era una cosa más extraña y más agotadora. Ella escuchaba lo que yo decía. Me miraba un momento y luego seguía hablando como si yo no hubiera dicho nada. No rebatía mis argumentos. Simplemente no los registraba. Y si yo insistía, si yo decía: oye, que te he dicho algo, que no estoy de acuerdo, entonces venía el silencio, el frío. Y yo aprendí que el precio de insistir era ese frío, y que el frío era un precio que yo ya no podía pagar. Eso es lo que quiero que entendáis. Si estáis escuchando esto y pensáis que no tiene sentido, que por qué no me fui sin más. Quiero que entendáis que para cuando uno se da cuenta de la situación en que está, llevas tanto tiempo en ella, que ya has reorganizado toda tu realidad interior alrededor de esa situación.
Ya no tienes los mismos reflejos que tenías antes. Ya no tienes la misma capacidad de evaluar qué es normal y qué no lo es. Porque tu referencia de normalidad ha ido cambiando tan lentamente que no has notado el cambio. Eres como alguien que ha estado en una habitación con poca luz durante mucho tiempo y ya no recuerda cómo era la luz de verdad. Sabe que algo no está bien, pero no sabe exactamente qué. El invierno de ese segundo año fue cuando empezaron a pasar cosas que ya no podía ignorar del todo. Lo primero fue lo de mi madre. Mi madre me llamaba una vez a la semana, los domingos por la mañana, que era nuestra costumbre de siempre. Una llamada corta, de 10 o 15 minutos, que me preguntaba cómo estaba. Yo le decía que bien, que si había comido bien, que si iba a pasarme algún día a verla, que sí, mamá, que sí. Esa llamada, la llamada de siempre. Un domingo, mientras hablaba con mi madre, Nuria entró en la habitación. Yo estaba sentado en el borde de la cama y ella entró, se me quedó mirando un momento y salió. No dijo nada. Pero esa noche, cuando colgué y fui a la cocina donde ella estaba preparando la cena, noté el ambiente. Y antes de que yo dijera nada, ella dijo, sin mirarme, cortando cebolla, ¿con quién hablabas? Le dije que con mi madre. Dijo, ¿cuánto tiempo lleváis hablando? Le dije que no sé, un cuarto de hora. No dijo nada más en toda la noche. Empecé a hablar con mi madre desde el almacén, durante la pausa del bocadillo. No porque Nuria me dijera que no podía hablar con ella en casa. No me dijo eso nunca. Pero empecé a hacerlo así porque era más fácil, porque no generaba ese ambiente, porque me ahorraba pasar la noche midiendo el silencio. Y hay algo en eso, en ese movimiento mío de buscar una solución práctica para no generar conflicto, que me da mucha vergüenza ahora. No vergüenza de mí mismo exactamente. Vergüenza de lo lejos que había llegado ya sin darme cuenta. Lo segundo fue lo del dinero. Yo pagaba la mitad del alquiler del piso, los gastos que me correspondían. Eso era así desde que me mudé y me parecía lo justo. Pero Nuria empezó a hablarme de una deuda que tenía, algo de un préstamo que había pedido años atrás para reformar el piso y que le estaba costando llegar a fin de mes. Me lo contó de manera muy natural, sin pedirme nada directamente, simplemente mencionándolo. Y yo, naturalmente, dije que si necesitaba ayuda que me lo dijera. Al mes siguiente me pidió que asumiera un poco más de los gastos, temporalmente, hasta que reorganizara sus finanzas. Le dije que sí. Empecé a pagar más, luego un poco más. Luego ella dejó de pagar su parte del alquiler un mes porque había tenido un imprevisto, y yo lo cubrí. Y luego otro mes. Y en algún punto de ese proceso dejé de tener ahorros y empecé a tener justos, y en algún punto posterior empecé a tener lo justo para llegar a fin de mes. No era una cantidad desorbitada. Era el salario de un mozo de almacén, que no es mucho, y cubrir prácticamente todos los gastos de un piso de 2 personas, con eso no da para más. Pero lo que importa no es la cantidad. Lo que importa es que en ningún momento nadie me apuntó con un arma. En ningún momento hubo una amenaza explícita. Simplemente había una estructura montada de manera que yo necesitaba quedarme para no perder lo poco que tenía. Porque si me iba, no tenía a dónde ir sin dinero. Y no tenía dinero porque lo estaba gastando en quedarme. Una trampa perfectamente invisible desde dentro. Para entonces ya llevaba más de 2 años en el piso de Nuria y había dejado de ver a casi todo el mundo. No de golpe. Poco a poco, sin que nadie me dijera que dejara de ver a nadie. Dani había dejado de insistir en quedar cuando yo cancelé 3 o 4 veces seguidas. Mi amigo Rafa, que vivía en Alcorcón, me había mandado un par de mensajes a los que yo había tardado tanto en contestar, que la conversación simplemente
había muerto. Mi madre seguía llamando los domingos, pero las llamadas eran más cortas y ella había dejado de preguntarme cuándo iba a pasarme a verla, lo que me daba más pena que cualquier pregunta. Y Nuria, en ese contexto, era toda mi vida social, toda mi red, todo. Eso no era accidental. Hubo una noche que recuerdo especialmente. Era tarde, creo que eran las 12 o la 1, y yo no podía dormir y estaba mirando el techo pensando, y Nuria se despertó y me preguntó qué me pasaba. Y yo, que para entonces ya sabía muy bien qué temas podía tocar y cuáles no, cometí el error de decirle la verdad. Le dije que me sentía solo. Le dije que echaba de menos tener más gente, más vida fuera de casa. Hubo un silencio muy largo. Y luego ella se sentó en la cama y me miró. Y yo no podía verle bien la cara en la oscuridad, pero notaba algo en su voz cuando dijo, ¿Solo? ¿Estás solo? ¿Y yo qué soy? Y yo dije que no era eso, que ella no era el problema, que era otra cosa. Y ella dijo, claramente no soy suficiente para ti. Y yo pasé la siguiente hora intentando convencerla de que no era eso, de que sí era suficiente, de que yo estaba bien, de que no tenía razón, de que no sé qué me habría dado al decir eso. Y al final del todo, ella se durmió, y yo me quedé mirando el techo otra vez, con esa sensación de haber perdido algo sin saber exactamente qué había perdido. Y me di cuenta, en ese momento, de que llevaba ya mucho tiempo sin saber muy bien quién era yo fuera de esa habitación, fuera de ese piso, fuera de Nuria. Los meses siguientes fueron los más oscuros, no en el sentido de que pasaran cosas terribles, visibles, denunciables, en el sentido de que yo me fui apagando. Me fui haciendo más pequeño, más callado, más interior. Perdí peso sin proponérmelo. Me costaba concentrarme en el trabajo. Hubo una semana que no fui al almacén porque no podía levantarme de la cama. Y llamé diciendo que estaba enfermo, que tenía fiebre, pero no tenía fiebre. Tenía otra cosa que no sabía nombrar. Nuria se portó bien esa semana, hay que decirlo. Estuvo atenta, me preparó cosas, me preguntaba cómo estaba. Y esa atención, esa versión de ella que era cálida y presente, era la que me recordaba por qué seguía. Era la que hacía que todo lo demás pareciera cosa mía, incomprensión mía, exageración mía. Porque, ¿cómo podía estar mal si ella me cuidaba así? ¿Cómo podía llamar trampa a algo en lo que también había eso? Ahí es donde el gaslighting es más efectivo, creo. No en los momentos en que alguien te hace daño, sino en los momentos en que es bueno contigo justo después. Porque esos momentos te hacen dudar de tu propia percepción de los momentos anteriores. Te hacen pensar que quizá te lo inventaste, que quizá exageraste, que quizá el problema eres tú. Y yo pensaba que el problema era yo. Estuve pensándolo mucho tiempo. El punto de inflexión, si es que hubo uno solo, fue algo que pasó casi 3 años después de aquella primera llamada de Nuria. Fue una cosa pequeña, aparentemente sin importancia. De esas que no tendrían que cambiar nada y sin embargo lo cambian todo. Estaba ordenando el armario de la entrada, que era un armario donde se guardaba de todo: facturas, documentos, cajas con cosas sin clasificar. Nuria no estaba en casa, había ido a no sé dónde. Y yo estaba ordenando porque ordenar era una de las pocas cosas que me daban una sensación de control en esa época. Y al fondo del armario, detrás de una caja de zapatos, encontré una carpeta de cartón azul. No sé por qué la abrí. No tenía razón especial para abrirla. Pero la abrí. Dentro había papeles. Papeles de mi padre. No documentos administrativos, no facturas. Papeles personales. Una libreta pequeña con su letra, que yo reconocería en cualquier parte. Algunas cartas escritas a mano. Y una cosa que me hizo parar completamente. Un sobre con mi nombre. Mi nombre en el exterior, escrito con la letra de mi padre.
Me senté en el suelo del pasillo con ese sobre en las manos, y estuve así un tiempo que no sé cuánto fue. El sobre estaba abierto. Alguien lo había abierto ya. Y dentro había una carta de mi padre dirigida a mí, con fecha de 3 meses antes de su muerte, en la que me decía cosas que llevo desde entonces intentando procesar y que no voy a repetir aquí completas, porque son mías. Son solo mías. Pero sí voy a decir lo que importa para esta historia. En esa carta mi padre me hablaba de Nuria. Me decía que había decidido terminar con ella. Me decía que había cosas de esa relación que no habían ido bien, que había aspectos de su carácter que habían resultado ser muy diferentes de lo que él había creído al principio. No daba detalles, pero decía una frase que se me quedó grabada. Ten cuidado con las personas que necesitan tenerte todo para ellas. Mi padre había escrito esa carta 3 meses antes de morir. Y esa carta llevaba en ese armario, con el sobre abierto, desde antes de que yo me mudara a ese piso. Nuria la había leído. Nuria sabía lo que decía, y nunca me la había dado. Me quedé en el suelo del pasillo hasta que escuché la llave en la cerradura. Cuando Nuria entró y me vio ahí sentado, con la carpeta y la carta, se paró en la puerta un momento. Y yo la miré. Y ella me devolvió la mirada. Y en ese segundo exacto, ocurrió algo que no sé describir de otra manera. La vi. La vi de verdad, quizá por primera vez. Sin el filtro de lo que quería creer, sin la interpretación benévola que había aplicado a todo durante 3 años. La vi. Y lo que vi me aterró. No era miedo de ella en ese momento. No era miedo físico. Era el miedo de comprender de pronto todo lo que había pasado y todo lo que había significado y todo el tiempo que había estado dentro de ello sin saberlo. Era el miedo de ver de golpe la distancia que hay entre lo que creías que era tu vida y lo que tu vida era en realidad. Ella se sentó frente a mí, en el otro lado del pasillo, y me dijo, «¿Encontraste la carta?» No fue una pregunta. Le dije, «¿Por qué no me la diste?» Y ella tardó un momento. Y luego dijo, «Porque te habría hecho daño». Eso fue lo que dijo. «Porque te habría hecho daño». Como si esa fuera una razón. Como si ese fuera su derecho. Decidir qué información podía yo manejar y cuál no. Qué parte de la historia de mi propio padre me correspondía conocer y cuál era demasiado para mí. Le dije que quería que me contara la verdad. La verdad sobre ella y mi padre, sobre por qué habían terminado, sobre todo lo que había ocultado. Lo que siguió fue una conversación que duró horas y que fue como intentar ver algo a través del agua. Podías intuir las formas, pero nunca llegabas a la claridad. Nuria hablaba, daba explicaciones, ponía contexto, racionalizaba, y todo sonaba razonable mientras lo escuchabas y dejaba de sonar razonable en el momento en que intentabas sostenerlo. Era como arena. Mientras no apretabas, tenía forma. En el momento en que apretabas, se deshacía. Lo que pude reconstruir esa noche y en los días siguientes era esto. Mi padre había intentado terminar con ella y no había podido fácilmente. Había habido una dinámica en esa relación antes que en la mía, que reconocí porque era la misma que yo estaba viviendo. Los silencios, el frío retirado, la dependencia construida. Mi padre había tardado años en conseguir salir, y lo había conseguido poco antes de morir, lo que explicaba por qué yo nunca había sabido de su existencia hasta el entierro. Y Nuria, cuando mi padre murió, había buscado a su hijo. Eso tardé más tiempo en aceptarlo, porque era demasiado para aceptarlo de golpe. Pero era lo que era. Esa noche no me fui del piso. Lo sé. Os estáis preguntando por qué, y la respuesta es que no tenía a dónde ir, que no tenía dinero,
que llevaba 3 años sin construir ninguna red de seguridad fuera de ese piso, precisamente porque todo estaba estructurado para que no la tuviera. Eso es lo que hace la dependencia. No te retiene con cadenas. Te retiene vaciando las alternativas. Pero algo había cambiado. Algo en mí había cambiado de manera irreversible en ese pasillo con esa carta en las manos. Cuando comprendes algo de verdad, aunque te asuste, aunque no sepas qué hacer con ello, no puedes descomprenderlo. No puedes volver a no saber. Empecé a hacer cosas pequeñas. Volví a llamar a mi madre con más frecuencia, desde casa esta vez, sin esconderlo. Mandé un mensaje a Dani, que tardó en contestar, pero contestó. Pedí en el almacén que me cambiaran de turno, una excusa administrativa. Pero el resultado era que salía a horas diferentes y tenía más margen. Pequeñas cosas. Cosas que a cualquier persona libre le parecerían triviales y que para mí en ese momento eran como mover piedras. Nuria lo notó. Por supuesto que lo notó. Tenía un radar muy fino para cualquier cambio en mi comportamiento. Lo había tenido siempre. Y la respuesta fue más de lo mismo, pero más intensa. Más frío. Silencios más largos. Momentos de calidez repentina seguidos de retiradas bruscas. La montaña rusa llevada al extremo. Hubo una noche que me dijo, con una calma perfecta, que si yo no estaba bien en esa relación, podía irme cuando quisiera. Que la puerta estaba abierta. Que nadie me retenía. Y yo escuché eso y sentí, debajo de las palabras, todo lo que no decía. Que si me iba no tendría nada. Que si me iba ella estaría bien y yo no. Que si me iba estaría solo y sería culpa mía. Lo que la detuvo fue, de todas las cosas posibles, mi madre. Mi madre había notado algo. Las madres notan. No sabía qué exactamente, no tenía detalles, pero en una de nuestras llamadas me preguntó directamente, ¿estás bien, Marcos? No el bien de siempre, no el bien de protocolo. El bien de verdad, con el peso que tiene esa pregunta cuando lo llevas encima. Y yo, no sé por qué, esa vez no dije que sí. Me quedé callado un momento y luego dije, no mucho, mamá, y se me quebró la voz al decirlo. Mi madre apareció 2 días después en la puerta del almacén donde yo trabajaba. No en el piso de Nuria, que era donde yo vivía, sino en el almacén. Había llamado a alguien para saber mi horario, no sé a quién, y se había plantado allí con su bolso colgado del brazo y esa cara que ponen las madres cuando han decidido que algo va a cambiar. No me hizo preguntas en ese momento. Me dijo, vente a comer. Y yo fui. En esa comida le conté algo. No todo. No tenía palabras para todo todavía, pero lo suficiente. Le conté que estaba en una situación difícil, que llevaba tiempo en ella, que me había metido en algo que no sabía cómo dejar. Y mi madre, que no es una mujer de grandes discursos, me dijo una cosa que me costó mucho escuchar. Me dijo que lo que yo describía no era una relación, que lo que yo describía tenía un nombre, y que ese nombre no era amor. Volví esa tarde al piso de Nuria porque no tenía todavía la capacidad de no volver, pero volví diferente. Con algo instalado que no estaba antes. La certeza de que lo que veía otra persona desde fuera era real. Que no me lo estaba inventando. Que no era cosa mía. Eso, que parece pequeño, lo era todo. El proceso de salir no fue rápido ni limpio. Nada de lo que tiene que ver con estas situaciones es rápido ni limpio. Y quien os diga lo contrario o no lo ha vivido o lo ha simplificado hasta hacerlo irreconocible. Duró meses. Hubo pasos hacia adelante y pasos hacia atrás. Hubo noches en que decidía que me iba y noches en que decidía que no, que quizá estaba exagerando, que quizá las cosas podían cambiar. Pero algo que cambió de manera práctica fue que mi madre me prestó dinero. Sin pedirme explicaciones detalladas, sin condiciones.
Me lo prestó para que tuviera opciones. Y tener opciones, aunque no las uses todavía, cambia algo fundamental en cómo te ves a ti mismo en una situación. Además, hablé con alguien de los servicios sociales del ayuntamiento. Cosa que me costó un tiempo decidir, porque la idea de contarle a un desconocido lo que me había pasado me generaba una vergüenza que no sé si puedo explicar del todo. Hay una cosa en los hombres de mi generación y de mi clase y de mi barrio, que hace que pedir ayuda parezca una derrota, como si hubiera algo en admitir que no puedes solo que te quitara algo. Tuve que pelear contra eso. Tuve que recordarme que pedir ayuda cuando la necesitas no es debilidad, es exactamente lo contrario. La trabajadora social que me atendió se llamaba Carmen. Era una mujer de 50 y pico, con gafas y un despacho con demasiados papeles. Y me escuchó sin interrumpirme y sin hacer esa cara que yo tanto temía. Esa cara de no te creo o de qué exagerado. Me escuchó y al final me dijo que lo que describía tenía características de violencia psicológica en el contexto de una relación de pareja. Y que había recursos, que no estaba solo en esto, que había caminos. La palabra violencia me costó mucho rato. La estuve dando vueltas durante días, porque no encajaba en lo que yo tenía en la cabeza cuando pensaba en violencia. Violencia era otra cosa, era algo físico, era algo que dejaba marcas visibles. Pero Carmen me explicó, con paciencia, que eso no era así. Que el control sistemático, el aislamiento, la manipulación emocional, la dependencia económica creada de manera deliberada, todo eso eran formas de violencia reconocidas legalmente, tipificadas, con nombre propio. Me tardó en entrar. Pero entró. El día que me fui del piso de Nuria fue un martes de marzo. Lo elegí un martes porque los martes Nuria tenía una cosa por la mañana y yo sabía que estaría fuera un par de horas. Lo tenía planeado desde hacía 2 semanas. Mi madre tenía un sitio para mí. Había hablado con el almacén para que me adelantaran parte del sueldo. Tenía una bolsa preparada con lo imprescindible. Salí de ese piso con una bolsa y la carta de mi padre en el bolsillo interior de la chaqueta. No me llevé nada más que mío fuera de eso. Dejé cosas porque no importaban. Cerré la puerta detrás de mí y bajé las escaleras y salí a la calle. Y me quedé parado en la acera un momento, con el frío de marzo en la cara. Y no sentí alivio, ni euforia, ni ninguna de las cosas que había imaginado que sentiría. Sentí un vacío enorme. Y debajo del vacío, muy debajo, algo que tardé un poco en reconocer. Era silencio. El tipo de silencio que no habías notado, que echabas de menos, hasta que de pronto lo tienes. Nuria me llamó ese mismo día. Muchas veces. Me mandó mensajes. Luego dejó de hacerlo durante un tiempo y luego volvió a intentarlo. Hubo un periodo que fue complicado, no voy a mentir. Porque cuando alguien lleva años ocupando todo el espacio que había en tu vida, la ausencia de esa persona, aunque sea una ausencia necesaria, duele de una manera que no es fácil de sostener. Hay una paradoja horrible en estas situaciones. Echas de menos a la persona que te hacía daño. No porque el daño fuera bueno, sino porque esa persona era también todo lo que tenías. La fase posterior fue larga, y fue dura, y no fue lineal. Volví a casa de mi madre, que tenía el cuarto de siempre preparado, como si hubiera sabido que volvería. Retomé el contacto con Dani, con Rafa, con gente que había dejado ir. Algunos entendieron sin que yo explicara demasiado. Otros hicieron preguntas que no supe contestar bien. Con algunos, la relación no volvió a ser lo que había sido. Y eso también es una pérdida que hay que llorar. Empecé terapia. Eso fue, sin duda, lo más importante de todo. Mi psicóloga se llamaba Sofía. Trabajaba en un centro de atención a víctimas de violencia de género que también atiende a hombres. Aunque hay que buscarlos un poco,
porque no todos los recursos están igual de visibles para nosotros. Con ella empecé a entender cosas que no podía ver solo, a ponerle nombre a dinámicas que había vivido sin comprenderlas, a reconstruir una imagen de mí mismo que era más honesta que la que había estado usando. Una de las cosas más difíciles fue entender mi responsabilidad en todo aquello, que la tenía. No en el sentido de que me lo mereciera ni de que lo hubiera buscado, sino en el sentido de que había patrones en mí, maneras de relacionarme aprendidas desde la infancia, que me habían hecho vulnerable a ese tipo de dinámica. No lo digo para culparme, lo digo porque entenderlo fue lo que me permitió empezar a cambiarlo. En cuanto a Nuria, denuncié. Tardé en decidirlo, porque la denuncia significaba contar todo eso en voz alta delante de personas que no conocía, en un juzgado de instrucción, con formularios y protocolos y una frialdad institucional, que no es fácil de manejar, cuando lo que estás contando es algo que te da vergüenza. Pero lo hice, con ayuda de Carmen y de los servicios sociales, y de una abogada de oficio que resultó ser una profesional excelente y que me explicó cada paso. El proceso fue largo. Las denuncias por violencia psicológica son más difíciles de sostener que las de violencia física, porque no hay marcas, porque es todo patrón y contexto y testimonio. Pero había cosas. Estaba la carta de mi padre, que tenía valor aunque fuera indirecto. Estaban los movimientos de mi cuenta bancaria que demostraban la transferencia progresiva de gastos. Estaba el testimonio de mi madre. Estaba un informe psicológico. No era nada y era mucho. El juicio fue en el juzgado de lo penal. Me senté en la sala y declaré, y fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. No porque la sala fuera intimidante, que lo era, sino porque tuve que revisar en voz alta, con orden cronológico, todo lo que había ocurrido. Tuve que decirlo. Y decirlo lo hacía definitivo de una manera que simplemente pensarlo no hacía. El resultado fue una condena por maltrato psicológico continuado en el ámbito de la pareja, conforme al artículo 173.2 del Código Penal. Pena de prisión con la posibilidad de sustituirla por trabajos en beneficio de la comunidad, que fue lo que ocurrió. Orden de alejamiento. Prohibición de comunicarse conmigo. No sé si fue suficiente. Hay días en que me parece que no. Hay días en que pienso que lo que se puede medir en el Código Penal es solo una parte de lo que ocurrió. Y que la parte que no se puede medir, la parte de adentro, la que tardas años en reconstruir, esa no tiene pena correspondiente, porque no tiene forma de medirse. Nuria cumplió los trabajos en beneficio de la comunidad. La orden de alejamiento sigue vigente. No he vuelto a saber de ella directamente. Mi vida ahora, 3 años después de aquella mañana de marzo en que salí con una bolsa y la carta de mi padre en el bolsillo, es una vida que todavía estoy construyendo. Tengo un piso pequeño en Alcorcón, un alquiler que pago yo solo, con una habitación y una cocina y una ventana, desde la que se ve un árbol que en primavera tiene flores blancas. Sigo en el almacén, pero con un cargo mejor, encargado de turno, con más responsabilidades y mejor sueldo. Sigo viendo a mi madre. Sigo en terapia, aunque ahora es quincenal en lugar de semanal, que Sofía dice que es una buena señal. Las secuelas son reales y hay que decirlo. Hay noches en que duermo mal, en que me despierto con una sensación de angustia que no tiene objeto concreto, pero que está ahí. Hay situaciones, en el trabajo o en la vida cotidiana, en que alguien expresa una opinión con firmeza y yo siento un reflejo viejo, un encogimiento, una necesidad de ceder que tengo que reconocer y contrarrestar conscientemente. Hay algo en mí que tardará tiempo en volver a confiar de manera natural, espontánea, sin ese cálculo de fondo que hace la gente que ha aprendido que los espacios seguros,
pueden dejar de serlo. Y hay también lo de mi padre. Eso no se ha resuelto, y quizá no se resuelva del todo nunca. Sé más de él ahora de lo que sabía cuando vivía. Sé que pasó por algo parecido a lo que yo pasé, y que lo superó, y que intentó, a su manera y con sus limitaciones, avisarme. La carta. Una carta que llegó demasiado tarde, o que llegó exactamente a tiempo según desde donde lo mires. A veces pienso en eso. A veces pienso que hay cosas que se transmiten entre padres e hijos, que no son los ojos, ni el carácter, ni los gestos, sino los patrones, las heridas sin cicatrizar, las formas de querer, que son también formas de perderse. Y que quizá la cosa más importante que puedo hacer con todo esto es no transmitirlas yo a nadie más. ¿Por qué cuento todo esto? Me lo pregunté mucho antes de decidir contarlo. Soy un hombre, tengo 34 años, vengo de un barrio obrero de Móstoles. Y la historia que tengo para contar no encaja demasiado bien en los moldes de las historias que se cuentan normalmente. No soy la víctima del tipo que aparece en las películas. No tengo una historia de violencia física, de huida dramática, de rescate cinematográfico. Tengo una historia de erosión lenta, de pérdida gradual, de recuperación trabajosa y parcial y sin garantías. La cuento porque creo que este tipo de historias también necesitan contarse. Porque el daño que no se ve no es menos daño. Porque los hombres también podemos encontrarnos en estas situaciones y nos cuesta el doble reconocerlo porque nadie nos ha dicho qué podía pasarnos. Porque si alguien está escuchando esto ahora mismo y algo le resuena, algo de lo que he descrito le resulta familiar, aunque sea en pequeño, quiero que sepa que lo que siente es real. Que lo que nombra como raro o incómodo o difícil tiene nombre y tiene solución. Que pedir ayuda no es rendirse. Que salir es posible aunque no lo parezca desde dentro. Y la cuento por mi padre. Por esa carta que guardó en el sobre con mi nombre y que nunca llegó a tiempo. Pero que al final llegó. Porque merece que alguien cuente la historia completa. Y ese alguien soy yo.